Buenos días, niñas y niños de nuestra institución educativa número 0134 Mario Florian. Bienvenidos a este nuevo día de Aprendo en Casa. Estamos en la semana número 25, hoy miércoles 23 de septiembre del 2020. Nuestra experiencia de aprendizaje es: cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. El área a trabajar el día de hoy es el área de personal social. Nuestra actividad: cuando una fuente de información es confiable. Somos el sexto grado, promoción UGB. Niñas y niños, la semana anterior reflexionaste sobre el uso de la información de manera responsable. Ese ha sido el día 1. Y sobre las características que debe tener un texto confiable el día 2. Asimismo, en las actividades de ciencia utilizaste criterios de confiabilidad para verificar la veracidad de los textos que leíste. Niños y niñas, en la actividad de hoy analizarás la confiabilidad de la información encontrada en la web utilizando un cuestionario de confiabilidad. Nuestra meta: deliberar sobre cómo saber si una fuente de información del Internet es confiable. Bien, niñas y niños, vamos a empezar con el siguiente caso. Matías y Laura conversan sobre lo que escucharon y leyeron del COVID-19. Su tía les dijo que en una red social decía que en varios países ya se estaba elaborando la vacuna contra el COVID-19. Su vecino les dijo que leyó en internet que las ciudadanas y ciudadanos que quieran participar en la fase 3 de la elaboración de la vacuna pueden inscribirse de manera voluntaria. Ellos ingresaron a una red social y leyeron que la vacuna para curar el COVID-19 ya había sido fabricada y pronto sería distribuida para todas las ciudadanas y ciudadanos del planeta. También ingresaron a una página web de una institución de salud donde decía que la producción de la vacuna contra el COVID-19 demoraría y sería distribuida probablemente en el 2021. Debido a que debe pasar por varias etapas: la preclínica, experimentación con animales; fase 1, experimentación en un pequeño número de humanos; fase 2, experimentación en mayor número de humanos; fase 3, experimentación en miles de humanos en varios países; y fase 4, estudios después de la aprobación de la vacuna. Matías y Laura saben que deben averiguar si la información es verdadera o falsa, pero aún tienen dudas respecto a cómo comprobar la confiabilidad de la información, especialmente la información que se difunde por internet, pues han notado que la mayoría de personas comparte y comenta lo que han leído en internet. Niñas y niños, luego de leer el caso, responde a las siguientes preguntas. 1. ¿A qué fuentes han accedido Matías y Laura? ¿Son orales o escritas? ¿Son extraídas de internet u otro medio? 2. ¿Por qué tienen dudas sobre la información que escucharon y leyeron respecto al COVID-19? 3. ¿Cómo ayudarías a Matías y a Laura a comprobar la confiabilidad de la información que se encuentra en internet? Muy bien, niñas y niños, así como Matías y Laura, muchas veces escuchamos o leemos información sobre el COVID-19 proveniente de nuestros familiares o del internet. En ocasiones esta información nos genera duda, pues no sabemos si es verdadera o falsa, lo que nos impide tomar decisiones beneficiosas para el cuidado de nuestra salud. Frente a esta excesiva información difundida por internet y conversaciones cotidianas, surge una necesidad:
¿Cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable? Niñas y niños, saber si una fuente de información es confiable es una necesidad por dos motivos. Mejora la toma de decisiones. Tomamos decisiones basadas en la información que tenemos a nuestro alcance. Si la información es falsa, las decisiones tomadas podrían ocasionarnos problemas, pero si nos aseguramos de que es verdadera, decidiremos mejor frente a una situación. Es una responsabilidad ciudadana. Muchas veces compartimos o comentamos con las personas que conocemos la información que hemos leído o escuchado, sin cerciorarnos de que sea verdadera. La información que compartimos puede llevar a tomar decisiones acertadas o desacertadas a personas que confían en nosotros. Niñas y niños, abordaremos este problema mediante la deliberación. Para deliberar, primero debemos cerciorarnos si la necesidad identificada es un asunto público o es un asunto privado. ¿Cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable? Vamos a recordar, ¿no?, que era un asunto público o cuando era un asunto privado, o cuando es privado, ¿no? El asunto público afecta el bienestar y los derechos de la población. Todos debemos participar en su solución. El asunto privado es cuando pertenece al ámbito privado, por ejemplo, a una familia, ¿no? Se debe resolver en privado entre las personas o quienes los competen. Ahora, reflexiona y responde la pregunta. Número 1. La necesidad de saber si una fuente de información de Internet es confiable es un asunto público. ¿Por qué? ¿A quiénes afecta? 2. Este asunto debe interesar a las ciudadanas y ciudadanos. ¿Por qué? ¿Quiénes deben participar en su solución? Muy bien, niñas y niños. Ahora que estamos seguros de que esta necesidad es un asunto público, debemos comprender mejor de qué trata. Para ello, investiga y consigue información de fuentes confiables que puedan ser de expertas en el tema o instituciones especializadas. Con esa finalidad te invito a leer los textos, los riesgos de Internet y cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet. Archivo adjunto ya al video. Muy bien, ahí tenemos los riesgos de Internet. Lo vas a leer detenidamente. Tenemos también el otro texto, cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet. A ver, para que sea confiable, ¿no? Debe tener autoría, debe tener propósito, debe ser objetivo, precisión, veracidad, actualización, navegación. Lees los dos textos, luego vas a revisar en familia las preguntas y coloca las respuestas en tu cuaderno u hojas de reuso. Vas a escribir en tu cuaderno u hojas de reuso. Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia utilizan la información de Internet? ¿A qué riesgos se exponen al utilizar esta información? 3. ¿Qué criterios debe cumplir una fuente de información confiable de Internet? 4. Utilizando el cuestionario de confiabilidad, analiza el texto que utilizaste el día 1. La enfermedad del COVID-19 y el desarrollo de la vacuna para prevenirlo. ¿Es confiable? ¿Por qué? 5.
El cuestionario ayuda a verificar la confiabilidad de una fuente de información de Internet. ¿Por qué? 6. ¿Cuándo podemos decir que una información de Internet es más confiable? 7. ¿Cuándo podemos decir que es menos confiable? Muy bien, niñas y niños, felicitaciones. Te has informado y comprendido mejor el asunto público. ¿Cómo podemos saber si una fuente de información de Internet es confiable? Utilizaste el cuestionario de confiabilidad que te permitió identificar el grado de confiabilidad de la fuente, de más confiable a menos confiable. Ahora, ¿estás preparada o preparado para proponer recomendaciones en familia sobre cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable? Escribe las recomendaciones que propondrías en tu cuaderno u hojas de reuso. Muy bien, niños y niñas, ahora se reúnen en familia y vas a hacer lo siguiente. Vas a comentar de qué trata la necesidad que identificaste. ¿Cómo podemos saber si una fuente de información de Internet es confiable? Indica que para saber si una fuente de información de Internet es confiable o no, utilizaste el cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet. Pídele a un integrante de tu familia que busque información en alguna página de Internet que utiliza frecuentemente. Luego apliquen el cuestionario y respondan. ¿Esa información es confiable? ¿Por qué? Presenta las recomendaciones que propones respecto a la pregunta. ¿Cómo podemos saber si una fuente de información de Internet es confiable? Luego, seleccionen las recomendaciones que consideran efectivas y escríbelas en una hoja de reuso. Ubica la lista de recomendaciones en un lugar visible de tu casa. También lo puedes difundir por los medios que dispongas con tus compañeras, compañeros y docentes. Reflexión. Muy bien, niños y niñas, van a reflexionar de la siguiente manera, pero primero van a recordar la meta. La meta de nuestra actividad es deliberar sobre cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable. Muy bien. Y luego responden a las preguntas. 1. ¿Lograste saber si la información que leíste en Internet es confiable? ¿Qué te ayudó a lograr? 2. ¿Pudiste consensuar las recomendaciones con tu familia? ¿Cómo lo hiciste? 3. ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Cómo la superaste? Completa el siguiente cuadro. Muy bien. ¿Qué sabías sobre cuándo una fuente de información de Internet es confiable? ¿Qué sabes ahora? ¿Cómo lo logré? Muy bien, niñas y niños, nuestra actividad del día de hoy ha concluido.